igualmente refiriéndome a este único asunto del recurso de apelación 383, diagonal 2018. Primero que nada, señalar en este máximo pleno en materia electoral que se trata de un asunto sumamente complejo, delicado, toda vez que estamos hablando de una posible pérdida de registro de un partido político que tiene del orden de 244.388 ciudadanos, de los cuales 95.000 son hombres y 149.000 aproximadamente son mujeres. Eso de entrada nos lleva a un nivel de responsabilidad en torno a la decisión que hoy estamos tomando, mayúsculo, y que creo que es parte de lo que se explica, y más adelante lo abordaré, el por qué nos ha costado tanto tiempo poder llegar a mí, en lo individual, a un convencimiento. Y básicamente creo que primero ya no quisiera abordar en muchas de las aquí particularidades que se han dado producto de la cuenta y de la intervención de mis pares, pero sí señalar este factor que creo que es indispensable abordar ante la ciudadanía, y es si ese requisito de obtener el 3% que establece la Constitución y también la Ley General de Partidos Políticos puede ser primero o pudo haber sido rescatado para, a través de una revisión puntual de los ejercicios diversos en los tres niveles de elección federal, se pudiera rescatar votación que alegaba el partido y que alega haber tenido y que la autoridad electoral no le computó. De los asuntos que fueron sujetos en su momento a través de los juicios de inconformidad que presentó este partido, debo decir, y lo debo decir con mucha pena, que 293 juicios que corresponden a la elección de presidente de la República no pudieron ser analizados en su momento por ese tribunal porque fueron presentados con más de 20 días de extemporaneidad. Eso posiblemente causó algo que es lo que hoy, a través de otro juicio, el partido viene alegando que le asiste derecho, pero en toda regla procedimental, en todo tribunal, nos tenemos que ceñir al marco jurídico que establece cuáles son las reglas procedimentales dentro de la actuación para que no exista inequidad entre unos contendientes y otros. En ese sentido, lo que hoy tenemos a través de los juicios que sí fueron analizados, que son los que tienen que ver con senadurías y diputaciones por ambos principios, es decir, mayoría relativa y representación proporcional, tenemos que se analizaron del orden de 564 juicios que presentó el Partido Encuentro Social. Y quisiera, y creo que eso es bien importante señalar, cuáles son las cifras exactas de lo que tanto la autoridad administrativa como esta autoridad jurisdiccional y las autoridades, por supuesto, jurisdiccionales vinculadas a este tribunal, que son las salas regionales en las cuales se dividen las circunscripciones de este país, llegaron a la conclusión. El porcentaje para la presidencia de la República que obtuvo el Partido Encuentro Social fue de 2.78%. El porcentaje para senadurías por mayoría relativa fue de 2.43%. El porcentaje de senadurías por representación proporcional fue de 2.43% igual. El de diputación por mayoría relativa, fue de 2.51%. y el de diputaciones por representación proporcional 2.50. ¿Qué nos hace ver eso? Que si bien existe un porcentaje importante de ciudadanos que votaron por el partido hoy mencionado, en ninguno de los porcentajes que he mencionado pudieron obtener el 3%. Y entonces aquí creo que la pregunta válida ¿es posible interpretar un 3% a través de distintos métodos jurídicos que por supuesto también este tribunal analizó a partir de los planteamientos
de la demanda, del recurso de apelación ahora presentado, y creo que eso es a lo que nos lleva un poco el punto, digamos, complejo, toda vez que, insisto, hubo una gran parte de juicios que fueron presentados extemporáneamente, que no se plantearon ni oportunamente, y por eso no pudieron ser aptos para poder ser analizados. Y aquí creo que ante el agravio que presenta el partido, en el cual se señala que la autoridad electoral no demostró que incumplió con el porcentaje del 3%, creo que con estas cifras que acabo de señalar, me parece que sí están numéricamente las cifras exactas de por qué no se alcanza el 3%. Ahora, el aspecto a dilucidar, creo, para este tribunal es si a través de principios en los cuales de interpretación constitucional se puede potenciar de alguna manera la posibilidad de que este partido logre alcanzar el 3%. Y aquí creo que entramos en un tema complejo, y es un tema complejo porque no solo en nuestra calidad y en mi calidad de juez constitucional, sino en la calidad de cualquier juzgador, tenemos la obligación de, antes de interpretar la ley y la Constitución, primero atender a las reglas prescritas y exactas que contemplan nuestro marco jurídico constitucional. Por supuesto que tenemos la obligación de ponderar valores y ponderar derechos, y por supuesto que creo que parte de lo que el magistrado ponente de este asunto ha hecho es precisamente eso, es decir, ponderar los derechos de una colectividad frente a las reglas prescritas en el marco constitucional. Y creo que en el caso concreto ya se ha sido multicitado el artículo 41 constitucional, base primera, párrafo cuarto, en el cual es claro que para poder conservar el registro político, registro como partido político, se requiere al menos alcanzar el umbral del 3% en cualquiera de las 3 elecciones federales. Y aquí la pregunta es si en una norma tan concreta como la que aquí se acaba de señalar, y teniendo estos números que ya he podido aportar, si sería válido para cualquier juzgador y para este tribunal, en su calidad de tribunal constitucional en materia electoral, poder interpretar una regla que a mi juicio es clara, es expresa, no se presta a ninguna interpretación y por supuesto, digamos, tiene un alcance numérico que simplemente implica saber si alcanzó o no alcanzó. En ese sentido es que me parece que por más que como Tribunal Constitucional tengamos una obligación y tengamos también una base de derechos convencionales para expandir y para hacer progresivos los derechos fundamentales de los ciudadanos, dentro de los cuales se encuentra evidentemente la expansión de derechos político-electorales, me parece que en este caso no nos da el caso para poder hacer tal cosa. Y señalo esto porque a mi juicio la interpretación de la Constitución significa comprender el sentido de un precepto normativo a partir de los términos en los que está redactado, tomando en cuenta no solo lo expresado en palabras, sino también lo implícitamente lógico en su texto, así como todos los significados posibles que se puedan atribuir en función de un contexto histórico, político, social y económico. Pero me parece, insisto, que la interpretación en este caso y la capacidad de que este tribunal pueda buscar otros elementos que generen convicción para poder expandir ese derecho frente a una norma que básicamente es numérica y que básicamente, a mi modo de ver, los números no se pueden interpretar, es decir, o hay más de 3%, o hay 3%, o hay menos de 3%, es que no nos permite
maximizar un derecho o una colectividad de derechos como es el derecho de asociación política de los ciudadanos. Y creo que el elemento fundamental es porque, si bien en carácter de juzgadores y de intérpretes de la Constitución en esta materia, no podemos de ninguna manera ir en contra de la voluntad del constituyente, toda vez que el constituyente estableció precisamente que el umbral para poder tener esta aceptación, digamos, esta representatividad social que le permita a un grupo de ciudadanos tener este carácter de partido político y por lo tanto tener el derecho y las obligaciones que establece nuestro marco jurídico en materia electoral, pues es ese el umbral del 3%. Y creo que tenemos que entender, y pido por supuesto que entienda también esa colectividad, que en caso de que se apruebe el proyecto que nos presenta el magistrado de la Mata, entiendan que este tribunal no puede ir en contra de la máxima soberanía, que es el constituyente, que estableció la voluntad popular de cuál tiene que ser la regla para poder acceder al sistema de partidos en nuestro país. De tal suerte que esa me parecería que es el aspecto fundamental por el cual yo me decantaría en lo jurídico por el proyecto que ahora nos presenta el magistrado ponente Felipe de la Mata. Ahora, tengo otra consideración que me parece también importante, toda vez que este caso, de manera inapropiada y a mi modo de ver con cierto dolo, ha sido sujeto a una politización que ha traído a este tribunal, por supuesto, afectación en su reputación y en lo personal, también quisiera decir, en el cual se ha visto el nombre del magistrado ponente involucrado injustamente. Señalo esto porque, primera, se puede hablar de un plazo. ¿Cuál es el plazo correcto para resolver un asunto de esta naturaleza? Pues yo les diría que puede ser en pocos días, a partir de algo tan claro como un 3%, o puede ser a través de diversas deliberaciones en torno a todos los valores que ya dije, aquí se están jugando al mismo tiempo. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido en diversas ocasiones que el plazo razonable como garantía procesal no necesariamente implica que las resoluciones de los asuntos sean inmediatas, ya que a veces es necesario llevar a cabo un análisis del caso particular, analizar todos los elementos y las complejidades que permitan efectivamente un juicio justo. Y yo creo que ese es el caso al cual hoy nos enfrentamos. Por supuesto, un caso controvertido, donde, por decirlo menos, controvertido, y donde, por supuesto, yo lo he mencionado en distintas ocasiones en esta tribuna, este tribunal tiene la ingrata tarea de juzgar el control del poder político. En este caso, lo que estamos juzgando es el control del acceso al poder político. Y por supuesto que aquí hay dos visiones de ver las cosas. Hay un colectivo que es precisamente el partido que hoy estamos analizando, Encuentro Social, que busca mantenerse en ese acceso al poder político, y por supuesto también hay otras partes que han venido también a alegatos en los cuales buscan que dicho partido no esté dentro de ese colectivo del sistema de partidos por no haber alcanzado el 3%. Yo creo, y por eso insisto en el tema, que primera que nada el ponente en este caso ha actuado con absoluta responsabilidad en la ponderación de los valores que se ha tenido que analizar. Y sí, por lo mismo yo quisiera rechazar categóricamente, primera, que en este tribunal haya habido filtraciones internas de un documento de trabajo que no era de ninguna manera la posición de este tribunal y era solo uno de los muchos esbozos que un ponente hace con la finalidad de ir acercando posiciones y ir entendiendo
cuáles son las distintas interpretaciones que puede tener un asunto, que fue el que en algún momento, y déjenme decirles que yo recuerde, desde noviembre del año pasado, ese documento que salió en medios ya no estaba, estaba retirado para nosotros en nuestra calidad de magistrados del Pleno. Segunda, sí quiero decir que esa guerra mediática en la cual se ha visto el tribunal, producto de una probable convicción real en torno a cómo vamos a resolver este caso, me parece que exige de nuestra parte entender que más allá de juzgadores en esta materia, nosotros nos corresponde, independientemente de las presiones políticas, sociales o de cualquier índole, juzgar conforme al caso concreto. Lo he dicho en reiteradas ocasiones, juzgar por los méritos que tiene cada caso, por supuesto conforme a la Constitución y a la ley, que es el mandato al cual nos debemos, pero también en congruencia con nuestros precedentes y conforme a nuestra conciencia. Ayer se los decía a un grupo de personas que nos vino a pedir audiencia, que al juez, a diferencia de cualquier otro funcionario, siempre nos va a perseguir el razonamiento de nuestras sentencias y nuestra congruencia con lo que hemos venido votando con antelación. Se vale como juzgadores también en ocasiones poder cambiar de criterio, pero eso tiene que estar explicitado en el proyecto de sentencia o nuestro voto particular, y creo que mientras eso no suceda, ese es el parámetro real, objetivo, que el Círculo Rojo, la academia, la prensa y la demás tendría por qué juzgar a este tribunal. Por lo tanto, yo lo que no quiero dejar de señalar es que estimo que todos aquellos ataques, presiones y cualquier ánimo de afectar la independencia de este tribunal, por lo menos en mi caso, pero estoy seguro que también en la de todos los miembros, no es legítimo y no produce el efecto deseado. Creo que todos los actores políticos, es decir, no solo los magistrados de este tribunal, sino todos los actores que componen el sistema político electoral, todos los miembros de los partidos políticos y de los otros poderes públicos, y también, quisiera enfáticamente decirlo, los miembros de del órgano administrativo a nivel nacional que este tribunal regula o revisa su actuación, deben de tener también mesura frente a decisiones que está por tomar el tribunal y que aún no se ha pronunciado. En ese sentido, creo, y con esto concluyo, que a todos, si queremos tener una democracia sana, vigente y efectiva, es una tarea que nos toca a todos los mexicanos que componen el sistema electoral trabajar para ello. Eso sería cuanto, magistrado presidente. Muchas gracias.